En este año, nosotros hemos decidido evaluar a uno de los gigantes de la filosofía y hemos tomado su obra más representativa en cuanto al quehacer filosófico. Hemos optado por analizar capítulo por capítulo durante todo este año su obra ¿Qué es filosofía? Que en el primer Filocafé que tuvimos sobre el particular, quedamos de que un mejor nombre hubiese sido ¿Cómo hacer filosofía? Porque ¿Qué es filosofar? ¿O qué es filosofar? Porque eso es exactamente lo que él quiere retratar en este libro. Es una especie de manual paso a paso de cómo aprender a filosofar. Interesantísimo. Y ahí nosotros vimos y contemplamos el capítulo 1, donde él habla acerca de la ocasión del libro. Luego vimos el capítulo 2, donde él habla de el método, que es como los hebreos a través de Jericó dar vueltas y vueltas en círculos ante un fenómeno hasta llegar a la esencia misma del problema. Y ahora estamos en el capítulo 3, donde vamos a analizar 3 subtemas en concreto. El primero de ellos es el tema de nuestro tiempo, algo que corresponde a todo un ensayo que hizo Ortega y Gasset. Se llama a sí mismo El tema de nuestro tiempo, donde dentro de otro ensayo que se llama El espectador, que ya es todo un libro. Luego vamos a hablar acerca de la ciencia es mero simbolismo. Y por último, el señor Ortega y Gasset nos responde ¿por qué aún hoy? Hace la pregunta, ¿por qué hay filosofía? Así que sin más, nosotros tenemos aquí a un inmenso pensador, un increíble y majestuoso, un pensador brillante, rubio como el oro y así como vale, el señor Néstor Díaz, un gran e increíble filósofo, un rubio forzado, pero vamos a ir. Y entonces, de la misma esencia, de la misma calaña, del mismo talante y porte, uno de los filósofos más buen mozo que hemos tenido en la historia de la filosofía, después de Søren Kierkegaard. Sí, Kierkegaard estaba bueno. Kierkegaard era un hombre buen mozo. Bueno. Tenemos a ese ilustre pensador, a ese gran lengua de plata llamado Juan Manuel Polanco Brito. ¡Aplausos! ¡Venga! Y por último, así como un retrojo, una cosa fea, una masa ingente, Informe amarilla con cubierta de piel, y con un servidor, semillitas de maíz. Un Juan Hernández, una cosa fea, extraña. Así que sin más, empecemos. Eso que faltaba es carbón. Sí, tranquilo. El carbón viene por ahí. Sí, el carbón viene. El carbón con sombrero. Pues bien, ¿qué es filosofía? Lección 3. Lo primero es que la frase... Antes de todo, es bueno, porque aquí hay personas que llegaron nuevas, o sea, de verdad. La gran mayoría de los que están aquí no han venido a un Filocafé, certísimamente, ustedes son... Este es su primer Filocafé. ¿Su primer Filocafé? De todos. Oh, excelente. De ti, ¿no? Este es tu primer Filocafé, por cierto. Qué bien. Entonces, para que tengan una idea, esta es como la tercera parte. Exacto. O sea, es una película que comenzó en enero y se ha ido viendo por temporada. O sea, una serie. Ya hemos visto el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo. Estamos ahora en el tercer capítulo. De la temporada 1. De la temporada. El mes 4. Sí, pero recuérdate que el primero fue el tráiler. Enero fue el tráiler, Entonces ahora nosotros estamos viendo el tercer capítulo. Por ende, es lógico que se necesite una especie de síntesis, como cuando uno está viendo una serie y le dan los avances del capítulo anterior, ¿verdad? Ortega y Gasset es un filósofo muy famoso en España, uno de los más grandes pensadores del pensamiento filosófico de principios del siglo pasado.
En literatura él pertenece a la generación del 98, junto con otros autores famosos como Miguel de Unamuno y también Azorín y otros más que son grandes lumbreras de las letras en España. Es un ensayista, excelente ensayista, un gran profesor, un gran analista político, un filósofo sobre todo, y también aportó elementos a la psicología para los que están aquí estudiando carreras afines a ella. Hay una calle en la capital que se llama Ortega y Gasset, que es una de las avenidas principales en Santo Domingo, o sea que el sujeto incluso es rememorado en nuestra nación con calles a su nombre. Y Ortega y Gasset, más que todo, siempre fue un profesor de filosofía. Y en la época en que él estaba dando clases de filosofía, estalló una guerra en España, la Guerra Civil Española. La Guerra Civil, obviamente, provocó que todas las universidades se cerraran porque estaban en guerra. Y las clases de filosofía estaban prohibidas porque el gobierno no quería que se dieran clases de filosofía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será que prohibieron la clase de filosofía? Algo distintivo de los regímenes totalitarios es que lo primero, y sobre todo comunistas, es que lo primero que hacen cuando llegan al gobierno es cerrar la cátedra de filosofía. Y eso pasa ¿por qué? Porque la filosofía enseña a la gente a pensar. Entonces a los gobiernos dictatoriales y totalitarios no les gusta gente que piense. Como España estaba bajo un régimen socialista, este régimen prohibió que se dieran clases de filosofía y para colmo de males estalló la guerra. Así que Ortega y Gasset va una mañana a donde sus alumnos, que estaban todos en el aula, porque a todo el mundo le gustaba coger clases con Ortega y Gasset, y les dice: hoy es nuestro último día porque se cerró la cátedra. Ellos le dijeron: no, nosotros queremos seguir estudiando filosofía con usted, los alumnos. Hoy en día, si dijeran eso, podrían decir: hoy tenemos día libre. Ellos prefirieron seguir estudiando y se fueron a un sótano de un teatro abandonado porque no podían dar clases en la universidad. Y en ese sótano, él les dio las lecciones y un estudiante de esos que estaba ahí comenzó a anotar las lecciones y de esas lecciones nació ese libro. El libro que es la filosofía es un libro que se escribió en un sótano con un grupo de estudiantes cogiendo clases de filosofía mientras las bombas estaban estallando en la superficie. 1929. Ahora, a partir de ahí, ¿qué fue lo que ellos dijeron en ese lugar que le causó tanto impacto a estos jóvenes que prefirieron, a riesgo de su vida, salir de sus casas en medio de una guerra, con peligro de que una bala perdida se le atravesara en el camino y le cegara la vida, salir de su casa en medio de una guerra, no de una huelga, de una guerra, a ir a un sótano a coger clases de filosofía? Parece que lo que estaban diciendo ahí era muy interesante. Pues bien, eso que dijeron en ese sótano es lo que vamos a discutir el día de hoy. ¿De qué se habló en esa ocasión? Y para ello, obviamente, comenzamos con el tema de nuestro tiempo. Así que, hermano, por favor. Bien, para el señor Ortega y Gasset, el tema de nuestro tiempo es superar nuestra circunstancia. Una palabra muy incómoda para el lector que no ha tenido un poquito de experiencia leyendo al señor Ortega y Gasset, pero voy a tratar de resumirlo rápidamente. Todo el aparato filosófico que el señor Ortega y Gasset edificó se llama perspectivismo. Dentro de un mismo hecho histórico hay tres interpretaciones desde el mismo hecho. A saber, tenemos al joven, tenemos al adulto y tenemos al anciano, viendo a un mismo hecho histórico. Entonces, ese hecho histórico representa lo que esas tres generaciones tienen que superar. Para que se entienda, tomando un ejemplo que ya te había mencionado, estás viendo un desfile gay de homosexuales en la televisión. Y en la pantalla de la televisión tú tienes a tres personas que están viendo el desfile. Una señora mayor, que es la abuela,
tienes a un hombre de... Un primo de un primo de unos 27 años y tienes a una muchachita de 12. 3 generaciones diferentes viendo el mismo desfile, el mismo fenómeno, el mismo hecho histórico. ¿Cómo lo mira la anciana? La anciana frunce el ceño de repudio moral. Eso está mal, dice la anciana. ¿Y el joven? El joven de 27 años agarra y comienza a tener una risa burlona. Oh, todos estos maricones que están ahí, dice el joven. Y la jovencita, ¿Y la jovencita? la ve con una mirada de simple contemplación, de asombro. En ese sentido, tenemos 3 reacciones diferentes ante un mismo hecho histórico. 3 perspectivas distintas del mismo fenómeno. Entonces, esa circunstancia es la que Ortega y Gasset dice que debemos de superar esa circunstancia. El historiador lo que debe de hacer es tomar la interpretación que le da cada una de esas generaciones, redactarlas y entonces allí él puede dar un verdadero análisis de la situación. Y así entonces superamos nuestra circunstancia. Eso es lo que constituye el tema de nuestro tiempo. De ahí que vamos a ver cómo él lo dice. Ese tema se reduce en esa hermosa frase que dice, yo soy yo y mis circunstancias. Y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. ¿Qué es lo que te hace a ti lo que tú eres? Vamos a dejar que sea el mismo Ortega y Gasset que nos responda. La verdad es histórica. Eso es una afirmación. Él está afirmando, la verdad es histórica. ¿Cómo, no obstante, puede y tiene que pretender la verdad ser sobrehistórica, sin relatividades, absoluta? Es la gran cuestión. Muchos de ustedes saben ya que para mí el resolver dentro de lo posible esa cuestión constituye el tema de nuestro tiempo. Para que lo entiendan, el análisis que sacaba cada una de esas generaciones es verdad para ellos mismos. Entonces, para que la verdad sea sobrehistórica y que comulgue también con esos análisis que hicieron esas 3 generaciones, es lo que constituye para Ortega y Gasset el tema de nuestro tiempo, el tema más significante de la filosofía, que es lo que quiere realizar. Y aportando un poco, Juanji, a lo que tú afirmas, será bueno también traer acá lo que Ortega y Gasset afirman en la lección número 2, porque estamos en la tercera. Él en una parte dice que la historia es la naturaleza del hombre y que para determinar la naturaleza del hombre, quienes tienen ese rol y para que los demás, las próximas generaciones, puedan determinar y saber, ese rol pertenece a los historiadores. Entonces, cuando en una sociedad se mide o se puede detectar las 3 diferentes perspectivas y que esas 3 diferentes perspectivas puedan ser registradas, entonces allí se cumple lo que Ortega se llama la misión constitutiva de la historia. Eso solo para aportar un poco lo que tú dices. Para que también se cimente lo que el joven acaba de decir, es que en el capítulo 2, Ortega y Gasset habla de lo que fue el imperialismo de la física. La física, él entiende por todas las ciencias puras y naturales, la biología, la química, todo eso. Durante el siglo XX, esas ciencias se volvieron como la última o la quinta esencia del saber humano y desecharon la filosofía. Ellos dijeron que el hombre era biología, que el hombre era simple biología. Ortega y Gasset viene y dice, no, no es así, el hombre es genealogía. El hombre no es simple biología, el hombre es genealogía, el hombre es lo que ha hecho a través de las generaciones. O sea, el hombre es prácticamente lo que construye con su historia. El hombre, más que un conjunto de órganos, tejidos y células, que eso sería el hombre es biología, el hombre es un conjunto de hechos, de acciones, de decisiones que toma. Entonces, esas decisiones son su historia.
y obviamente están permeadas por su perspectiva. Entonces, desde esa idea, lo que Ortega y Gasset quiere proponer es que una revolución práctica en nuestra forma de discutir las cosas, incluso en nuestra forma de estudiar, ya que estamos en una academia educativa, es vernos desde la perspectiva que supera las perspectivas básicas de cada sujeto. Entonces, la verdad no es como yo la miro. La verdad está por encima de como yo la miro, porque la verdad es historia como tal. Y desde esa perspectiva uno diría, ¿cómo se relaciona eso con todos los que estamos aquí de a pie, sentados en estos sillones? ¿Por qué eso tiene que ver con mi tiempo? A mí me gustaría que ¿Por qué sería tema de nuestro tiempo? A mí me gustaría que alguien de ustedes me dé un parecer. ¿Cómo eso? ¿Cómo saber que la verdad es objetiva afecta ¿te afecta a ti como una persona normal, de a pie? Todos no, todos juntos no, de uno en uno, ¿eh? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué tú piensas? ¿Qué ustedes piensan? Porque yo a sinceridad quisiera saber por qué es el tema de nuestro tiempo. ¿Por qué el tema de nuestro tiempo es mi verdad? Puede ser tu mentira, pero no deja de ser mi verdad. ¿Quién alguna vez aquí lo ha dicho eso? Para ti es verdad, para mí no. El hecho de que yo esté equivocado no significa de que tú tienes la razón. ¿Cuánto han dicho eso, eh? ¿Cuántas veces no hemos usado eso discutiendo con los amigos, con la pareja? Sí. Discutiéndolo inclusive con las personas que nos rodean. Yo entiendo que la verdad es más subjetiva que objetiva. Porque el problema está en que, tal como dijo Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Entonces yo tengo una percepción de algo que para mí se constituye en una verdad. Y necesariamente no es verdad. Pero para mí, en base a mi posición ideológica, lo veo como una verdad. Entonces, eso es subjetivo. Pero ahí viene una pregunta. Sí. El hecho de que yo lo vea como una verdad, ¿lo hace verdad? No, no necesariamente. Porque es tu verdad. En ese Pero- caso, la verdad podría estar por encima de lo que yo considero mi verdad. Vamos a ver. Venga, siéntese aquí con Siéntese nosotros. aquí, profe, venga. Venga, Con nosotros, venga. venga. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Tenemos a una joven que dice, yo soy gorda. Ajá. Soy gorda. Soy horrible. Tengo celulitis. Ella se ve en el espejo. Y se ve toda Y fea. se ve toda horrible. Chichos horripilante. que le salen hasta Así. por la garganta. Y para ello entonces ella se somete a un régimen alimenticio total y completamente desviado. Mal llamado dieta. Mal llamado dieta. Y deja de comer 2:30 de las 3 comidas al día. Y solamente se mantiene con agua. ¿Ustedes saben qué yo acabo de definir? ¿A una qué? ¿Y qué es la definición de anorexia? Una persona que tiene una imagen errónea de lo que en realidad es. ¡Ok! Pero ¿qué pasa? Que ella se está viendo así. Esa es su perspectiva. Esa es su verdad. Entonces, pero necesariamente es correcta. entonces ahí le preguntamos a ella, ¿tu verdad es verdad? ¿Tu circunstancia es verdad? ¿Para ella es verdad? ¿Para ella es verdad? No, para otros no, para la realidad. Acuérdate que la definición de anorexia es una perspectiva de la persona que no se corresponde con la realidad. Entonces no depende de que para mí sea verdad y para ti no. Es que hay un elemento objetivo
que hace que las perspectivas de la verdad sean evaluadas para ver si corresponden con la verdad misma. De ahí la segunda parte de la frase del filósofo Ortega y Gasset. Yo soy yo Y mi mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo a mí. ¿Qué? Entonces vamos a seguir con el mismo ejemplo de la chica anoréxica. ¿Cuál es la solución de esa joven anoréxica? Tenemos aquí el mejor de los psicólogos para que nos pueda... La solución para ella es dejar de verse al espejo. Dejar de percibir una realidad distorsionada e ir a la verdad histórica, a la verdad concreta. Por eso es que Ortega y Gasset nos trata y nos dice que para él constituye el tema de nuestro tiempo ver que la verdad sea sobrehistórica. Que esté por encima de todas las perspectivas que las personas tenemos. Porque muchas veces nosotros tenemos perspectivas que llamamos verdad, pero no son más que distorsiones de la realidad que en sí misma es verdadera. Por ende, si vamos a buscar la verdad debe encontrarse en la realidad. Toda realidad es verdad. Pero toda perspectiva que se haga de la realidad puede convertirse en una mentira disfrazada de verdad. Ahí vamos al punto. Y por eso sería el tema de nuestro tiempo. El tema de nuestro claro, tiempo. porque ¿qué es el tema de nuestro tiempo? La anorexia es un tema de nuestro tiempo. Pero ¿y qué tú me dices de este tipo que dice que él es una mujer en el cuerpo de un hombre? Ven. O de la jovencita que dice No tiene que... un problema de perspectiva también. O los que dicen que un feto todavía no es una persona. Y Es el tema de nuestro tiempo. Y los que venden los fetos, los fetos y abortan fetos porque dicen o alegan que no son humanos, que no es un humano. pero los venden a las clínicas privadas para hacer experimento humano. Eso es un tema de nuestro tiempo. Eso es una falacia lógica. Entonces, ven cómo Ortega y Gasset, increíblemente, traspasa y hace una verdad sobrehistórica. ¿Por qué sobre? Porque está por encima de la historia. Y tiene que estar por encima de la historia porque tiene que aplicarse a cualquier momento, a cualquier época. Ortega y Gasset vivió hace más de 80 años atrás. Pero estas palabras se pueden aplicar 80 años después. Porque son verdades sobrehistóricas. Porque están sigue por siendo encima de la historia y siguen siendo verdad. el tema de nuestro tiempo. Gracias. Sigue siendo el tema de nuestro tiempo. Y eso entonces me lleva a una pregunta. Si ya entiendo que hablar de perspectivismo nos lleva a hablar precisamente de temas de nuestro tiempo. Y de ahí entonces un tema de nuestro tiempo que ilustra mucho el segundo acápite es el imperialismo de la encuesta. Ajá. ¿Quién está ganando en las elecciones ahora, supuestamente? ¿Cuál es el favorito para, ganar? para las elecciones de 2020. La última da a este muchacho presidente para que él viole la Constitución otra vez. A Ramfi Sí. Trujillo. No. A Danilo Medina. Pero él la pagó bien pago, sí. Ok. Pero entonces, según las encuestas que se te presentan en televisión, hay candidatos que ganan y que usted quizás no está apoyando. De hecho, trayendo el tema, el año pasado, en octubre, septiembre, la Gallup, ustedes han escuchado sobre la encuestadora Gallup, ¿no? Gallup tiene mucho prestigio, ¿verdad? Y es veraz en cierto orden. Relativamente. Sí, relativamente. Pero el año pasado la Gallup decía que ningún partido puede ganar en primera vuelta, pero más sin embargo en esta semana salió una nueva encuesta diciendo que sí hay un presidente, hay una persona que puede ganar en primera vuelta. Entonces, ¿cómo es que en 6, 5 meses pues esa percepción de la población puede cambiar? No cambia. Solo se paga, como dice el profesor, para modificar un resultado. ¿Usted sabe por qué? Porque la ciencia, la estadística, en este caso, para tomar el ejemplo que estamos tomando, es mero simbolismo, según Ortega y Gasset. Y ahí podemos entrar ahora al otro acápite. Que Se la llama a sí ciencia mismo. es La mero ciencia es mero simbolismo. simbólico, es simbólico. O sea, la ciencia puede ser que no sea verdadera en su totalidad. Porque estamos en una alta casa de estudio. Vamos a ver. Imagínate un médico. Un médico es un científico. ¿Sí o no? Aplicado. Ok. El médico, por el hecho de que es médico, tiene la razón siempre.
No. O sea, un médico se puede equivocar. Ok, entonces, ¿y por qué en los anuncios comerciales para promocionarte un medicamento, una pasta, te ponen a un médico hablando? Ahí llegó lo que Néstor ahorita decía. ¿Por qué? ¿Por qué en los anuncios comerciales te ponen un tipo con una bata blanca promocionándote un medicamento o una pasta dental? Porque simbólicamente tú ves al tipo de la bata blanca como una autoridad. Y tú vas a decir, Cuestiones de salud. si él dice que esa pasta es buena, la voy a comprar. Pero tú no sabes, número uno, si ese tipo es médico de verdad o simplemente es un actor con una bata blanca. Simplemente compras la pasta o compras el jabón o compras el champú porque apareció un tipo o una tipa con una bata blanca diciendo yo soy fulano de tal y promuevo o patrocino o promociono o le doy mi visto bueno para que usted se compre este champú. Garantizo. Garantizo que este producto sirve para curar esa enfermedad. Ese. Y lo hizo porque a final de cuentas, al tener la bata, apeló al símbolo y te engañó desde el anuncio comercial. Quizás el jabón que te está brindando no sirve para nada. O sí puede que sirva, pero la cuestión aquí es que es mero simbolismo. Simplemente está actuando por símbolo porque viste la bata blanca, ese símbolo del saber. Provocó entonces que tú invirtieras tu dinero en comprar un champú. Vamos a subirle un tono y vamos a hacer un poquito más técnico. ¿Quién dijo que 1 centímetro es 1 centímetro? Ven. Y hablando en términos orteguianos, Ortega define a la ciencia como simbolismo por razón de que la ciencia física altera la naturaleza. Y al alterar la naturaleza presenta otros resultados que son modificables. Y de ahí nace esa palabra de simbolismo, que es percepción. Bien. ¿Qué tiene que ver el centímetro? Ahí voy. Me acaban por allá de decir el sistema de unidad de medida. Pero ¿Quién inventó el sistema de unidad de medida? exacto, que simplemente autoritativamente dijo 1 centímetro es de ahí a ahí. ¿Y por qué tiene que ser como él lo diga? Del mismo modo, porque tengo yo que comprar el jabón Palmolive porque en los anuncios comerciales me sale un tipo con bata blanca diciendo, yo, doctor fulano de tal, promueve este jabón. Entonces nosotros gastamos nuestro dinero y compramos cosas por mero acto de simbolismo, porque vemos a alguien que representa a un hombre de ciencia o a una mujer de ciencia, inmediatamente creemos que porque tiene una bata blanca está diciendo la verdad. La ciencia, entonces, en sí misma es simbólica. Es simbólica. Me gusta mucho cómo lo dice el señor Lennox. El señor John C. Lennox es un matemático de Oxford que es una lumbrera, él es también un apologista cristiano. Y en el debate contra Richard Dawkins, él dice lo siguiente: el señor Dawkins quiere una explicación científica sobre la existencia de Dios. Pero yo le voy a poner el siguiente ejemplo. Si yo pongo una greca de café encima de una estufa y ante la pregunta ¿por qué subió el café? Si la contestamos de una manera científica sería porque hay una fuente de calor que le está dando a un recipiente que tiene agua, esta hizo ebullición, subió por el conducto, llegó donde estaba el café y se mezcló con el café, pero en realidad eso no contesta la pregunta. ¿Por qué subió el café? Porque yo quiero una taza de café. Ven, está ambos, vamos a ponerlo de la siguiente forma, ambos me dieron la verdad, pero desde una perspectiva
diferente. Ambos vieron la realidad y llegaron a una conclusión. Pero de las dos, la que más se apega a la verdadera realidad es que yo quería una taza de café. Y punto. ¿Por qué los hombres roncan y mujeres también? ¿Por qué los hombres roncan y mujeres también? Ah, la apnea, que hay una explicación científica. ¿Y cuál sería la explicación más llana? Porque no me deja dormir. No sé. O sea, ese es el punto. Entonces, ante tal realidad, no siempre todas las explicaciones, para ser válidas, tienen que tener la rigurosidad del científico. Porque la ciencia es mero simbolismo. Pero a quien tenemos para que nos discuta esto a cabalidad es al Señor, el grandioso, al inigualable padre del contradiccionalismo dominicano, No haga el eso. hombre del sombrerito. No haga eso, por favor. Usted contradice todo. No, no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahora, venir. A mí me tocó. A mí me tocó dentro de esta temática, aunque leí todo el material de una manera obligatoria, ¿no? Sí, porque no puedo tener ignorancia en eso. Pero miren, este es un conversado bastante serio. Me parece que es un conversado con alto nivel de pensamiento. Y con el respeto de ustedes que son estudiantes y se están formando sistemáticamente hacia la ciencia, y que de una u otra manera discuten en las aulas los procesos científicos, venir aquí a esta sala a expresar o a decir conforme a los estamentos de un pensador que la ciencia es simbólica. La ciencia no es un simbolismo. Bueno, perdón. Yo estoy de acuerdo con Perdón. No, yo sé, pero vamos. Es como una falacia mecánica. Ajá. Plantear que la ciencia sea simbolismo, primero, es de conocer los estamentos de la ciencia, en primer lugar. Y me permiten, por mi vejez, porque ya no tengo la memoria brillante como la tienen ustedes, no la tengo, anotar por qué la ciencia no es simbólica. Por su precisión, por su exactitud, por su demostrabilidad, por su evidencialidad y por su objeto de estudio. Ahora, en la ciencia, según lo planteado por Ortega y Gasset, que es español y que le tocó vivir el contexto del rasgo político de Franco, de franquismo. Cuando sí hay una cosa que enferma a los políticos dictatoriales es la filosofía, porque tienen que enfrentarse con las ideas. ¿Qué le conviene a ellos? Avance en la ciencia física, porque son ciencias que avanzan en un área, pero humanamente no gradúan el pensamiento del hombre. Por eso fue que en ese tiempo, para sacar la filosofía y que la gente creyera en ella, había que tomar algunos sistemas rígidos, como lo hizo Ortega y Gasset, que de una u otra manera lo felicitamos por presentar la filosofía a ese nivel, pero sin exageración. Entonces, la ciencia se le exige firmeza y vigor.
No es que una cosa yo creo que es blanco y es blanco para la ciencia, no. En la ciencia lo que es blanco con objetividad, porque el color lo indica. Ahora, la filosofía te dice, ¿qué es lo que hace que una cosa sea negro? Es una discusión, ya no es científica, esa es una discusión ideológica, de percepción. Pero la realidad es que el negro existe por una realidad. No existe por un pensamiento, ni por una interpretación, ni por una idea. Por tanto, el filósofo es inductivo. El científico es metodológico y el teólogo simplemente cuenta con las experiencias. Pero voy a leer este pensamiento para concluir, porque hay muchas cosas que decir. Ir de la ciencia debe ir, ese es un pensamiento no mío, sino traído del mismo pensador. Dice, ir de la confianza a la desconfianza y volver a la desconfianza a la confianza. Eso se llama neurostenia, que es un sistema organizado en el cerebro de contenidos y de pensamientos. Bueno, vuelvo a decirlo. La ciencia debe ir de la confianza a la desconfianza y volver de la desconfianza a la confianza. Correcto. Entonces eso se llama neurostenia, sistema de pensamiento organizado y que está dentro de 4 aspectos a terminar: experimental, evidencial, demostrativo y un elemento que encontré, de que lo encontré válido y lo veo realmente bien y que coincido con él, estoy de acuerdo, es con las dimensiones históricas, donde se ubica el contexto, el ser y la ciencia. Y cierro con la idea de que ya Aristóteles había puesto en condiciones o en las discusiones 4 posibles causas de la ciencia. La causa inicial, la causa formal, la causa material y la causa final. Y con eso podríamos determinar la instrumentalidad de la ciencia. Pero cierro aquí vuelvo a decir, hermanos míos, ni con la duda teórica, ni con la duda lógica, ni con la duda formal, podríamos expresar que la ciencia sea simbólica. Muchas gracias. Ya ven por qué es el padre del contradiccionalismo. No es porque contradice, sino que contradice con argumentos. Ahora bien, yo creo que el debate, o más bien esa afirmación de Juan, como que estuvo un poco atrevida, por razón de que yo comparto lo que dice Emilio, pero Ortega y Gasset no habla de que la ciencia es simbólica. Ortega y Gasset lo que dice es que la física es simbólica. Pero cuando Ortega y Gasset habla de ciencia física y física, son cosas muy distintas. Porque la ciencia física como la matemática, la historia, la sociología, la psicología, no son simbólicas. Lo simbólico es cuando los científicos quieren aprovechar esa realidad para mostrar un otro resultado. Me explico. Cuando tenemos a una persona que va a hacer un estudio geográfico o antropológico, va a modificar la naturaleza porque está interviniendo directamente en la naturaleza y va a obtener resultados alterados porque precisamente se modifica la naturaleza. Ahora bien, lo simbólico es que se quiera vender una realidad, con resultados modificables. Eso es lo simbólico. Y eso es lo que quiere decir. Pero él no dice que la ciencia es simbólica, sino que la física es simbólica. Y la física o imperialismo de la física es eso. Vamos a tratar cuando la física no apunta al objeto. Ok. Eso es lo que la física vamos a dejar es que sea el propio simbólica. Ortega y Gasset. Bueno, acuérdate que cuando él utiliza la palabra física, él se está refiriendo a toda ciencia experimental. Y de hecho, él lo dice en el primer capítulo, él dice, aquí entendemos por física en su sentido etimológico, físico. Entonces, a partir de ahí,
vamos a leer a Ortega y Gasset diciendo, si se compara el contenido de la física con lo que es el mundo corpóreo, no se hallaría apenas similitud. Son como dos idiomas diferentes que permiten únicamente la traducción. La física no es más que correspondencia simbólica. ¿Por qué sabemos que es eso la física? Porque son muchas las correspondencias igualmente posibles. En cierta ocasión solemne resumía Einstein la situación de la física en cuanto modo de conocimiento con estas palabras. La evolución de nuestra ciencia ha mostrado que entre las construcciones teoréticas imaginables siempre hay una en cada caso que demuestra decididamente la superioridad sobre las demás. Nadie que se haya penetrado bien del asunto negará que el mundo de nuestras percepciones determina prácticamente sin equívocos qué sistema teórico hay que elegir. Sin embargo, no hay ningún camino lógico que conduzca a los principios de la teoría. Es decir, aquí entra Ortega y Gasset de nuevo. Es decir, que muchas teorías son igualmente adecuadas y que, hablando en rigor, la superioridad de una se funda meramente por motivos prácticos. Los hechos la recomiendan, pero no la imponen. Que no. Sí, él lo que está diciendo es que prácticamente las teorías pueden superponerse. Pero oye, pero que se pueden superponer y tú puedes tener 5 teorías diferentes hablando del mismo hecho y las 5 podrían ser verdad. Entonces esas 5 teorías serían símbolos en sí mismos. Simbología, tenemos cuántos tipos de conocimiento. 5. Ajá. Conocimiento religioso, Ujú. conocimiento filosófico, Ajá. conocimiento simbólico. Ajá. ¿Qué cae en el conocimiento simbólico? Ahí está la literatura y está la cultura. Porque la literatura no es ciencia. El arte también. El arte. Ujú. Porque realmente para poder exponer un físico con otro físico, tiene que ser a través de una literatura. Todo es literatura, estamos de acuerdo. Pero entonces en ese punto se vuelve simbólico. Todo es simbólico. O sea, todo es literatura. Pero tú acabas de decir que la literatura es un conocimiento simbólico y acabas de circunscribir a que todo es literatura. La literatura no es ciencia. Una pregunta. ¿Y la ciencia podría expresarse literariamente? Sí, también La ciencia usaría simbolismos. puede traerse experiencia escrita, como la novela, por ejemplo. Ajá. Hay novela histórica Okay. Y hay novelas científicas. y hay novelas que son científicas. Y la novela es simbólica. No, es simbólica no en el sentido Pero del conocimiento científico que se sabe. No. Ahora, en cuanto a la dimensión Ajá. con la cual se desarrolla el pensamiento, sí tiene una especie de simbología, pero no deja de ser una ciencia cuando es demostrable. ¿A lo que me refiero? Porque una cosa es la dimensión, no sé si te puedo leer bien la dimensión, Ok. las dimensiones, porque sí hay dimensiones históricas, hay dimensiones sociológicas, colectivas, social, cultural, y también está la científica. Quiere decir, que la literatura está cuando la ciencia permite la transmisión, pero ya se ha hecho la ciencia. Pero tú no Ok. puedes transmitir nada O que sea, no haya sido demostrado. Ahora, después que tú demuestras y tienes la demostrabilidad del hecho, del fenómeno, entonces se convierte en literatura. Entonces se podría decir que la ciencia no es simbólica, pero usa símbolos. Sí, pero los símbolos muchas cosas. Porque Ajá. los símbolos son tanto lingüísticos como no. Ahora, yo no me refiero a esa parte. Lo que yo me refiero es que para transmitir la ciencia se hace a través de literatura. y a través de símbolos. Pero tú ahorita, por ejemplo, tú ahorita expresaste que la ciencia no es simbólica por su exactitud.
Ok. Pero que los Y símbolos... por su demostrabilidad. No vamos a entrar quizá a entendernos de un todo, pero sí, yo creo que está claro. Primero, se hace ciencia, Ajá. se trabaja la demostrabilidad de la ciencia y luego, entonces, por ejemplo, Pero una pregunta, Emilio. Porque mi interrogante es la demostrabilidad. Oye, ¿qué pasa? Para demostrar la ciencia, ¿qué se necesita? Espérate, vamos. Ok, método método científico. científico. Muy bien. ¿Y el método científico qué necesita? Y el procedimiento implica una serie de pasos, entre los cuales se incluye ¿cuál? Ok. Ok. Una pregunta, ¿y la observación implica la interpretación? bueno, en mi caso sí tiene dos etapas. Ajá. Para recoger el informe hipotético, Muy bien. tiene que partir de percepción. Percepción. Esa percepción tú la llevas a demostrabilidad. la llevas- Ok, pero ahí viene el punto. La percepción, para hacer la interpretación del observado. La ciencia no tiene el veneno, no es interpretativa. Ok. La ciencia es demostrativa. Pero para hacer la demostración necesita utilizar ¿qué? Por ejemplo, para demostrar la existencia de la ley de la gravedad, de que todo lo que sube tiene que bajar. Aparte de observar a una manzana cayendo de un árbol, ¿se necesita alguna fórmula matemática? Ok. Pero una pregunta, ¿la demostrabilidad de la ciencia depende de una fórmula en específico? ¿Y la fórmula tiene números? ¿Y los números no son símbolos? Sí, pero que se utilice un método simbólico no hace la ciencia simbólica. Ahora, espérate. Pero aquí... Ok, está bien. El hecho de que yo soy un ser humano hecho de carne y hueso, no implica que la carne y hueso sea un ser humano. No, vamos por, no, mire aquí. No, para volver al propio Ortega y Gasset. Miren, para volver al propio, miren, para volver al propio Ortega y Gasset. Ortega y Gasset lo que quiere decir es que por el propio hecho de que la ciencia, para poder probarse sus planteamientos, utiliza símbolos. Sí, eso es lo que quiere decir, amado. Ok, vamos al punto final. Escuchen. Está bien. Recuerden que nosotros estamos discutiendo con Ortega y Gasset. Obviamente, las discusiones no quieren decir, por ejemplo, que yo, por ejemplo, considere que sea verdad, que la ciencia sea mero simbolismo. Solamente lo estamos haciendo el tipo de debate de estos reality shows que se hacen para que el público se mantenga, caramba. Pero al final de cuentas, la idea es, como yo lo entiendo, él está hablando del simbolismo como tal, porque, en mi perspectiva, utilizando su palabra, él trata de diferenciar entre tipos de preguntas. Podemos preguntar qué hora es. ¿Qué hora es? Esa es una pregunta. Esa pregunta podría ser científica. ¿Sí o no? O sea, ¿qué hora es? Apelaríamos a ver el reloj. Y el reloj implica un instrumento, implica una serie de pasos. Se puede utilizar el método científico para decir que son las 6:45. Sí, ¿verdad? Observación, interpretación de lo que se ve en las manecillas de un reloj. Ok, está bien. Pero cuando yo pregunto ¿qué es el tiempo? Ahí. Yo estoy hablando de una hora, la hora es parte del tiempo, pero cuando yo pregunto qué es el tiempo, estoy entrando a otro terreno diferente. Y el tiempo en sí es símbolo. Sí, o sea, pero tratemos de Lo que pasa es que hago esta salvedad porque al final Ortega va a hacer la pregunta de por qué hay filosofía. Eso es. Entonces la cuestión es que la filosofía en sí trata de responder esas preguntas que prácticamente tienen que ver con realidades propias del sujeto, como es el tiempo, pero que no son meramente preguntas básicas como ¿qué hora es? Pues la pregunta de ¿qué hora es una pregunta funcional. Yo quiero saber la hora para ver si me voy de aquí. Que se circunscribe. Pero la pregunta de qué es el tiempo es una pregunta diferente. Ya no es una pregunta que se mide en torno científico. Es una pregunta que va más allá, pero tiene que ver conmigo.
Yo quiero saber qué es el tiempo porque yo estoy dentro del tiempo, porque el tiempo se me está pasando, porque yo por causa del tiempo un día voy a morir. Sin embargo, yo no necesito responder la pregunta del tiempo para utilizarla como un elemento que sirva para algún tipo de operación que yo quiero realizar. Simplemente lo hago por curiosidad, porque me gustaría saber qué es el tiempo. Y precisamente, Néstor, esos resultados funcionales es a lo que Ortega y Gasset se refiere como simbolismo. Ajá, A los excelente. resultados funcionales, porque los resultados funcionales se necesita intervención. Ok. Pero simbolismo también es cuando la física o los científicos ven que no existe una respuesta a algo que sí la puede tener y la abandonan. Por ahí entra el plano filosófico. Eso es lo que Ortega y Gasset O se sea, refiere como cuando el simbolismo. científico ya no puede responder una pregunta. ¿Será así? Por ejemplo, él hace la diferencia. Él hace la diferencia que el científico, para que su ciencia pueda realizarse, necesita un objeto determinado, Ujú. mientras que la filosofía tiene que ver con la totalidad de los objetos, con el universo per se. Entonces, el simbolismo al que se refiere es un simbolismo que escapa no a lo que la ciencia quiere estudiar, no al objeto de lo que quiere estudiar. Eso es. Entonces ahora viene mi pregunta final. ¿Por qué hay filosofía? ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué hay filosofía? pero deja que el Pedro Ortega se te responda. ¿Quién quiere? ¿Por qué hay filosofía? Porque el hombre tiene la necesidad de que le falta algo. Por ejemplo, aquí yo tengo un grupo de personas. Muchos de ellos están estudiando carreras diferentes, quizás contabilidad, mercadeo, administración de empresa, enfermería. Puede ser que haya psicólogos aquí, puede ser que haya educadores. Hay varios tipos de personas aquí en el público. Ellos necesitan la filosofía. La filosofía no es en sí mismo para ellos quizás una materia de relleno de su pensum. ¿La necesitan o no? ¿Por qué? En cualquier campo de ciencia tenemos que filosofar, porque ahora mismo, con estas posiciones que tenemos, estamos filosofando. Entonces, en toda la carrera, en todas, no importa cuál sea, hay que filosofar. Muy bien. O sea, exactamente. En toda la carrera que uno lleva, uno piensa cómo puede ayudar en algo, aportar, por ejemplo, en la sociedad. Y para eso tenemos que pensar y filosofar y buscar opciones. Está bien. Vamos a poner esto en perspectiva, señores. Yo voy a estudiar contable. Yo lo que voy a bregar es con números y con nóminas y con cuestiones. ¿Para qué yo necesito preguntarme qué es el ser? ¿Qué es ser en acto, ser en potencia? Ok. ¿Para qué yo necesito eso? Sencillo. Porque tu ciencia, la contabilidad es una ciencia Sí, o una disciplina, ¿qué sería? Vamos a una Ok, ciencia ok. aplicada. Ok, Vamos a una ponerlo ciencia así. aplicada. Ok, una disciplina, ok. Esa disciplina tiene un discurso lógico. Un discurso lógico. Por supuesto. Ok, un discurso lógico. Muy bien. En esa disciplina se enseña una ética profesional. También. Sí, el contable tiene que tener ética profesional. Y tiene que tener una estética. Ok. Y otra pregunta, ¿tienen teorías? ¿Hay teorías de contabilidad? Hay teoría, hay Oh, diferentes teorías. es que esto se llama epistemología. Sí. La epistemología es la ciencia de las teorías. Ok. Pues mira qué interesante que la contabilidad tiene teoría, que es epistemología, tiene una ética y tiene lógica. Pues lógica, ética y epistemología son ramas de la filosofía, papá. Tu carrera contabilidad tiene filosofía. Ese es el punto. Si tú no conoces el lenguaje filosófico, tú no vas a entender tu carrera. Con razones que yo conozco estudiantes que leen libros de psicología, estudiando psicología y no lo entienden. No entienden el lenguaje de su carrera, no hablan el idioma de su carrera, porque el idioma de su carrera lo inventó un filósofo. Ya sea contabilidad, ya sea administración, incluso ya sea enfermería. Es así.
Pero vamos a dejar que sea el propio Ortega y Gasset que nos responda. Más seriamente, yo creo que sí, que la filosofía, bueno, saquémosla de ciencia y pongámosla como un método sistemático para hacer ciencia. Y yo pienso que lo mejor de la filosofía son tres cosas. Uno es la divergencia, que hace que el pensamiento crezca y se desarrolle. Correcto. Y la controversia, el cual si yo tengo un quehacer de una manera, yo puedo pensar que se puede hacer de otra manera. Y eso hace que la cosa avance. Por ejemplo, se dan ustedes cuenta que en el tiempo antiguo amarraban a un hombre para sacarle unas muelas. Y lo amarraban para que no pataleara mucho y entonces venía un médico de eso, del pueblo, correcto, con una piedra bien certera y le hacía, ya, le sacaba la muela sin ponerle nada. Y cuando había personas que tenían algún trastorno mental, pues habían personas especializadas para hacer trepanación cerebral. Sacaban la sangre mala, daban un puntazo en la cabeza, y correcto, había una piedra especializada para eso. Y los Que para tratar la esterilidad, le colocaban una cebolla en la vagina a la mujer. Imagínate tú. Supuestamente se la tenía que dejar 5 días. Si al término de los 5 días la cebolla estaba roja, era porque la mujer estaba fértil. Si estaba azul, era que estaba anémica. Si estaba negra, es que estaba enferma. Esa cebolla, 5 días colocada en la vagina, generaba infección vaginal. Sí, correcto. Una medicina empírica que mataba a los pacientes. Correcto. Y hubo que pensar, y eso, el pensamiento es filosofar. Y ese pensamiento entonces produce perspectiva, como planteamos aquí. Entonces, todo esto es la filosofía. Una ciencia que venga aquí sin filosofía no madura, o sea, no crece y no se desarrolla. Y además, usted estaría angustiado a los viejos libros con muchísimas equivocaciones y entonces no hay avance. Por eso este país no avanza. Sin filosofía no hay desarrollo. No hay desarrollo, no hay avance, no hay pensamiento. Y por eso entonces es que los políticos buscan una jipeta de papeleta de 500 pesos, la ponen en una esquina y a cada uno le da 500 pesos para que vaya a votar. O dan habichuela con dulce sin batata. O dan habichuela con dulce sin batata. ¿Por qué? Porque tú no tienes pensamiento. Y donde no hay pensamiento, no hay nada. Y ese pensamiento tiene que tener duda. No lo crean todos, señor. Hay que dudar de todos. De lo único que no se debe dudar es que tú estás dudando, pero duda de todos. Si el maestro te dice algo, dice, yo no estoy tan seguro que lo que usted está diciendo sea así. Déjame yo buscar, porque yo estoy interesado en eso, pero yo no estoy convencido. Por eso que Gasset dice, la ciencia debe estar sometida grandemente al escepticismo. Sí. ¿Qué es el escepticismo? Que dice, yo no creo que exista una cosa tan segura y tan verdad que no merece ser estudiado o investigado. Vamos a dejar que sea el propio Ortega y Gasset que culmine diciendo y respondiendo por qué hay filosofía. El hombre se compone de lo que tiene y de lo que le falta. Cónchale. Espérate. Dilo de nuevo ahora, dilo de nuevo. El hombre se compone de lo que tiene y de lo que le falta. Si usa de sus dotes intelectuales en largo y desesperado esfuerzo, no es simplemente porque las tiene, sino al revés, porque se encuentra menesteroso, necesitado de algo que le falta y a fin de conseguirlo, moviliza, claro está, los medios que posee. El error radicalísimo de todas las teorías del conocimiento ha sido no advertir la inicial incongruencia que existe entre la necesidad que el hombre tiene de conocer y las facultades con que cuenta para ello. Solo Platón entrevió que la raíz de conocer, diríamos, su sustancia misma, la esencia de conocer, está precisamente en la insuficiencia de las dotes humanas,
que está en el hecho terrible de que el hombre no sabe. Ni Dios, ni la bestia tienen esa condición. Dios sabe todo y por eso no conoce. La bestia no sabe nada, el animal, y por eso tampoco conoce. Pero el hombre es la insuficiencia viviente. El hombre necesita saber. Percibe desesperadamente que ignora. Esto es lo que conviene analizar. ¿Por qué al hombre le duele su ignorancia, como podía dolerle un miembro que nunca hubiese tenido? Yo creo que eso está tan claro. En resumidas cuentas, ¿por qué hay filosofía? Pues porque el hombre no conoce. Porque el hombre la necesita desesperadamente. Porque el hombre se da cuenta de que no sabe. Y le duele su ignorancia, así como le duele un miembro del cuerpo. Recuérdate que puede ser que esas personas estén muertas. Viven de la ignorancia porque este pueblo no vive, este pueblo vegeta. Este pueblo solo existe pero no vive. Existir y vivir son dos cosas diferentes. ¿Sí? ¿Con qué culmina el teólogo? ¿Está bien? Y que el hombre necesita someterse a cambio. Y la única manera que se someterá a cambio es si usa la filosofía. Porque pensando es la única manera en que puede cambiar. Como lo puso el profe de ejemplo. ¿Cómo era que se acabe de tita la muela? De una manera tuvo que pensar, cambiar varios métodos, siguió pensando hasta que ya llegamos a una anestesia. No siente cuando te sacan la muela. Por eso es que el teólogo de los teólogos trata de responder ahora esta cuestión. Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.